pointer para no estar pidiendo el tuyo porque tenemos que seguir. ¿Me puedes ayudar a preguntar allá? Porque espérese un momentico. No, aquí. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minuticos más, unos pocos minutos más para poder empezar a realizar nuestra actividad de la tarde. Mientras tanto, podemos ir adelantando, por favor. Esta actividad va a ser una actividad interactiva, necesitamos la participación de ustedes, nos interesa mucho saber la opinión que ustedes tienen acerca de los casos que vamos a comentar. Y por tal razón, por favor, tomen este QR que aparece en este momento en pantalla, porque vamos a hacer algunas preguntas durante toda nuestra actividad y eso nos favorece el carácter interactivo de nuestra conversación de la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Debemos honrar la puntualidad para continuar con nuestro cronograma de las actividades de nuestro Congreso CardioLili 2025. Me llamo Alexander Zambrano, soy cardiólogo ecocardiografista de la Fundación Clínica Valle de Lili. Y el día de hoy nos acompañan los colegas que en este momento se encuentran presentes para discutir una serie de casos muy interesantes que vamos a hacerlos muy participativos con ustedes. Por favor, sean muy atentos. A quienes están llegando en este momento, por favor, recuerden que pueden linkearse en ese código QR que ven allí, porque a través de ese QR vamos a ingresar a la aplicación Mentimeter para hacerle algunas preguntas y hacerlos participativos y entender cuál es la opinión que ustedes tienen sobre cada uno de los casos que vamos a discutir. Nos acompaña el día de hoy la doctora Laura Ospina, ella es médico radiólogo, especialista en imágenes cardíacas de la Fundación Clínica Valle de Lili. El doctor Mauricio Mejía, médico radiólogo, especialista en imágenes cardíacas de la Fundación Clínica Valle de Lili. Nos acompaña el doctor Camilo Calderón, es cardiólogo, ecocardiografista de la Unidad de Cardiología No Invasiva de la Fundación Clínica Valle de Lili. El doctor Juan David López Ponce de León, médico cardiólogo, especialista en falla cardíaca y trasplante, cardiopatías familiares de la Fundación Clínica Valle de Lili. Claro que sí. Visita especial del doctor Gustavo Restrepo Molina, médico cardiólogo, ecocardiografista, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, expresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, expresidente del capítulo de imágenes de la Sociedad Interamericana de Cardiología, CICIAC, y que actualmente se desempeña como ecocardiografista en la ciudad de Medellín. Bienvenidos a todos los presentes en nuestro auditorio, bienvenidos a todas las personas que en este momento están conectadas virtualmente. Nuestra actividad entonces es una conversación sobre casos clínicos interesantes. El núcleo de esta actividad, el principal interés que tenemos con ustedes es analizar el papel de la imagen cardíaca en el análisis de determinados casos clínicos. Y es la imagen cardíaca desde lo más sencillo, desde el electrocardiograma y el análisis clínico, la radiografía de tórax, avanzamos al ecocardiograma, en algunos casos tenemos resonancia magnética, tomografía, arteriografía coronaria, y con toda esta complementariedad vamos a hacerles a ustedes algunas preguntas durante nuestra conversación. Les rogamos por favor se conecten a Mentimeter, que es la aplicación que vamos a usar para nuestro conversatorio del día de hoy. Y empezamos, no demos más largas, con nuestro primer caso. Por favor, sean atentos a lo que vamos a comentar. Tengo que decir que son casos relativamente cortos, la descripción clínica es breve, porque el énfasis es la discusión sobre la imagen cardíaca y lo que esto implica en el análisis de estos casos. Nuestro primer paciente, ¿sí?, es un hombre de 41 años de edad, hipertenso. Ingresa al servicio de urgencias con dolor precordial típico anginoso de 4 horas de evolución, con esos signos vitales: una presión arterial de 139/60, una frecuencia cardíaca de 67 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 de respiraciones por minuto, saturando bien, y no tenía más hallazgos relevantes al examen físico. Este caso es un caso de electrocardiograma, por favor analícenlo bien.
En el contexto de este paciente tenemos este electrocardiograma, detállenlo. En un momento voy a pasar la primera pregunta para el auditorio, después que ustedes analicen bien este electrocardiograma, durante unos segundos más. Bueno, esta es nuestra primera pregunta. Se trata de un evento de angina inestable. Se trata de un infarto agudo del miocardio en el territorio de la arteria descendente anterior izquierda. Se trata de un infarto agudo del miocardio en el territorio de la arteria circunfleja. Se trata de un infarto agudo del miocardio en el territorio de la coronaria derecha. En este momento en sus celulares, ¿sí?, precisamente en la aplicación que les acabamos de explicar, está el electrocardiograma, están las preguntas. Por favor, respondan. Después de su respuesta, en un momento vamos a evaluar aquí en nuestra presentación lo que el auditorio responde y posteriormente entramos en conversación con nuestros colegas en el panel de expertos para hablar de este electrocardiograma. Bueno, ánimo. La idea precisamente es que lo hagamos todos los presentes. Yo creo que estamos aquí tal vez unas 100 personas, un poquito menos. Entonces votemos todos para que sea una discusión interesante. Esto es lo que haremos con cada uno de los casos. Bueno, 30 segundos más. Y damos paso a nuestros colegas para conversar sobre este electrocardiograma y este caso clínico. Doctores, miren nuestros resultados. Entonces, aproximadamente el 30-33% podemos finalizar, doctora Valeria, la votación. 35% dicen que es una angina inestable, es decir, no vieron alteraciones en el electrocardiograma. 23% un infarto del territorio de la DA, interesante. 12% un infarto del territorio de la arteria circunfleja. 31% aproximadamente un infarto del territorio de la coronaria derecha, es decir, va ganando la angina inestable. Por lo que veo, en segundo y tercer puesto van entre la DA y la derecha y de último la arteria circunfleja. Muy bien. Por favor. Entonces, viendo que tenemos un auditorio variado en experiencia, siempre que nosotros pensemos en un síndrome coronario agudo, en este caso un paciente adulto joven con dolor torácico agudo, debemos valorar 3 variables inicialmente, o por lo menos 2. La característica del dolor, número 1, el electrocardiograma, número 2, y 3, en algunos pacientes, el biomarcador que es la troponina. Generalmente la troponina se toma cuando uno no ve supradesnivel del ST, ¿sí? Pero el electro en cardiología, sabiendo que el electro es el trazo eléctrico del corazón, el electro a veces habla, y este electro con un paciente con un dolor torácico agudo, que no conocemos las características, pero es importante, que lo obligó a consultar al servicio de urgencias, el electro tiene una serie de cambios muy importantes donde nos puede sugerir el diagnóstico. Y si ustedes ven el electro, ¿podemos poner el electro grande? Sí, señor. Sí, ¿me vas ayudando señalando de pronto, Alex? Si ustedes ven el electro con ojos clínicos de un médico general en el servicio de urgencias, este diagnóstico lo hace el médico general en el servicio de urgencias, ustedes van a ver allí que de entrada dicen, es un electro normal, no veo cambios agudos. No, no es un electro normal. Ayúdame allí con B5, B6. Listo. Y ayúdame de pronto, no sé, con D2 y D3. Si ustedes me preguntan, pese a que son cambios muy sutiles, yo podría decir que hay algún trastorno pequeño en el ST, más en B6 que en B5 y algo en D2.
Es probable que la mayoría de los médicos no reconozcan esto de entrada, entonces el paciente termina en una toma de troponinas. Y la primera recomendación que yo le daría al médico que está allí en el primer contacto es: repita un electro en 10 minutos. Inicie manejo para síndrome coronario agudo de acuerdo a las guías. Esa es mi recomendación. No sé de pronto, Camilo, ¿qué piensas allí? Sí, de acuerdo, o sea, en el contexto síndrome coronario, el electro es importante y está por guías, pues que debe ser idealmente menor a 10 minutos de la llegada al paciente de urgencias manifestando dolor torácico. De acuerdo con los cambios electrocardiográficos que menciona el doctor Juan David, recordar que en circunfleja uno puede hacer unas derivadas posteriores para tratar de mirar si hay extensión. Entonces se pueden hacer o se pueden colocar los electrodos B7, B8 y B9 extendiendo la pared y lateral baja, como aparece en el electro, para poder identificar. Pero de acuerdo, o sea, tendría que manejarse como un evento coronario agudo, muy probablemente con elevación del ST. Muy bien. Entonces, doctores, bueno, podemos avanzar. Entonces, miren lo que ocurre, precisamente el detalle pequeñito, entre comillas, en este electrocardiograma es esto, ¿sí? Una elevación pequeña del segmento ST solamente en estas derivadas. D2, casi nada en D3 y específicamente en B5 y B6. Este paciente se le hizo diagnóstico de impresión de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Tenemos un ecocardiograma transtorácico, por favor, doctor Restrepo. Bueno, en la proyección aquí del extremo izquierdo, que es una proyección apical de 4 cámaras, la pared de la derecha es la pared lateral, la pared de la izquierda es el septum. Ustedes pueden apreciar cómo hay un engrosamiento septal adecuado del septum, lo cual está en contra de que haya una obstrucción de la descendente anterior izquierda. Esto se mueve normal, pero sin embargo vamos a la pared lateral. Observen que comparativamente el engrosamiento es menor, y sobre todo aquí en la porción basal y media, prácticamente también hay un engrosamiento disminuido cuando se compara con el engrosamiento de la pared septal. En esta proyección acá de 2 cámaras, aquí vemos pared anterior que se engruesa muy bien, se contrae muy bien, y pared inferior. Yo diría que la pared inferior, si ustedes comparan el engrosamiento de la pared anterior, con el engrosamiento de la pared inferior, está marcadamente disminuido el engrosamiento de la pared inferior. Yo diría que incluso aquí a nivel basal no hay engrosamiento. O sea, tenemos hasta ahora un compromiso isquémico inferolateral. Cuando vamos aquí en la proyección eje largo para external nuevamente, este es el septum ventricular que está engrosando muy bien, el segmento apical de la pared inferolateral. Todo este territorio es irrigado por la descendente anterior izquierda. O sea, eso también está en contra de que tenga un infarto, que tenga una lesión oclusiva de la descendente anterior izquierda. Pero nuevamente en la pared inferolateral, observen que el engrosamiento es mínimo, indicando nuevamente que es muy posiblemente la arteria comprometida es la arteria circunfleja o un ramos intermedio. Yo no podría asegurar. Un ramos intermedio también irriga la pared lateral. Entonces mi diagnóstico diferencial sería un infarto de la arteria circunfleja o una obstrucción de un ramos intermedio. Muchas gracias, doctor. Doctor Calderón. De acuerdo. Un mensaje clínico para todos los que están acá. Como vieron ustedes, el electrocardiograma tenía elevación del ST, y si ustedes son fieles a las guías americanas y europeas, pues de entrada uno no debe tomar en el algoritmo diagnóstico un ecocardiograma. Sí, el ecocardiograma no es un estudio de estratificación, ¿sí? Eso es un mensaje que quisiera compartirles a ustedes.
Muy probablemente en este paciente esto se hizo pues de forma muy didáctica para ustedes y para poder evidenciar los trastornos de contractilidad, pero recordar que no se debe retrasar una intervención coronaria por la toma de una imagen, en este caso en el contexto de un paciente con elevación del ST. Muy probablemente de entrada era arteriografía coronaria, el eco nos da alguna luz. ¿Y por qué nos sirve para estratificar? Porque en el escenario del paciente que tiene evento coronario depende mucho del tipo de evento coronario que tenga. Si es un evento coronario agudo con una obstrucción y una lesión transmural, muy probablemente nosotros veamos alteraciones de la contractilidad y eso dependerá del tiempo de evolución del síndrome coronario agudo. Pero si estamos hablando de un evento que no es transmural, sino que es un síndrome coronario crónico que se ha presentado un evento agudo, muy probablemente no veamos alteraciones segmentarias de la contractilidad. Entonces, recordar que no es un estudio de estratificación, pero sí es valioso que todo paciente con evento coronario agudo, durante la hospitalización o antes del egreso, tenga una imagen para descartar complicaciones mecánicas asociadas al evento coronario agudo. Y hay algo importante que lo hacemos de rutina acá en el servicio de urgencias, es con los médicos emergenciólogos o internistas o el médico del primer contacto. Hay un entrenamiento muy importante en las vistas básicas, llamémoslo así, en tratar de hacer un focus. Y en algunos escenarios estos médicos generales, especialistas o internistas o emergenciólogos nos ayudan fácilmente a clarificar este escenario del dolor torácico agudo, a veces con trastornos agudos de la contractilidad. Y también para valorar que no haya otra serie de complicaciones asociadas a los escenarios de síndrome coronario, complicaciones mecánicas o derrames pericárdicos o diagnósticos diferenciales. Muchas gracias. Bueno, este paciente fue llevado con diagnóstico de infarto agudo de miocardio, arteriografía coronaria y como ven, tiene una lesión crítica en la arteria circunfleja. Esa fue la que menor votación tuvo. Y precisamente por eso trajimos este caso acá, porque los casos más dramáticos, más evidentes en el electrocardiograma son seguramente los del territorio de la arteria descendente anterior izquierda. En el segundo lugar, seguramente el territorio de la coronaria derecha, pero la circunfleja es un tanto olvidada y en este sentido, ¿sí? Y el electrocardiograma, aunque no permite una ubicación anatómica precisa, sí da alguna idea, ¿sí?, de lo que está ocurriendo y precisamente el interés de este caso. Y de allí nuestros mensajes clave. El electrocardiograma tiene baja sensibilidad para diagnosticar el infarto agudo de miocardio en el territorio de la arteria circunfleja. Miren, aproximadamente 50%. Hay detalles en el electrocardiograma, lo decía el doctor Calderón hace un momento, que pueden sugerir que si el paciente le llega con dolor precordial agudo pueda tratarse de un infarto con elevación del ST. Por ejemplo, un equivalente, un patrón de infradesnivel especular, ¿sí?, en B1 a B3, ¿sí?, sugiere elevación posterior pues, en B7 o B9, elevación del ST en D1 o en ABL, llamadas laterales altas, o en B5 y B6, que es el caso que vimos hace un momento, ¿sí?, o el patrón de Aslanger, que es la elevación del ST solamente en la derivación D3 y depresión del ST en el resto de segmentos. Todo esto puede hacer pensar en infarto agudo de miocardio de la arteria circunfleja para que lo tengamos por favor presente. Muy bien, muchas gracias. Hay que recordar que Aló. Me gustaría complementar una cosa nomás. Sí, señor. Excelente, pues si querés volvamos a la anterior. Al electro, podría ser el electrocardiograma. El electrocardiograma. Bueno, lo que se ha insistido también es en el patrón B1 y B2. Que es muy anormal. Si uno pone lo que se decía electrodos en la espalda, en la parte de atrás, se ve una imagen se ve como una imagen en espejo de un síndrome coronario agudo. No, el apunte es este. Antes, hace muchos años, nosotros decíamos que esto era un infarto posterior. Pero, gracias a la imagen de resonancia magnética, se demostró que eso es un infarto de la pared lateral. Pared posterior no existe. Así es. Existe es pared lateral. Y eso fue demostrado hace muchos años en estudios clásicos de Vallés de Luna,
que es un electrocardiografista muy conocido, pero utilizó resonancia magnética para demostrar que eso era un infarto de la pared lateral y no un infarto de la pared posterior. Muchas gracias. Si alguien del auditorio desea participar, desea hacer alguna pregunta, bienvenido. Voy avanzando al siguiente caso entonces. Y así será nuestra dinámica en los casos de la tarde de hoy. Por favor, estén muy atentos a la información que les vamos a dar. La información clínica es relativamente corta. La información de estos casos es cosa de una sola diapositiva, ¿sí? Y empezamos con nuestro siguiente caso entonces. Caso número 2. Mujer de 46 años, es hipertensa e ingresa por un día de dolor precordial irradiado al miembro superior izquierdo. Al ingreso tenía presión arterial con presión diastólica levemente elevada, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto en ritmo sinusal. Este es el electrocardiograma de esta paciente. La pregunta específicamente en este caso no es con el electrocardiograma, ¿sí? Más adelante les voy a explicar cuál es la pregunta para el auditorio. Por tanto, en este momento puedo dar paso a mis colegas para que me den su opinión del electrocardiograma que estoy mostrando en este momento. Ahí tenemos un electrocardiograma que está con voltajes y velocidades adecuadas. Tiene una alteración de la línea de base D1, D2, ABR, ABL, ABF, ritmo sinusal, RR regular. Y de entrada, si me preguntas qué me llama la atención la pobre progresión de la R como en B2, B3 y esos trastornos que podríamos llamar de la repolarización en B3, en B4, de pronto en B5, en B6, en D1 no te puedo decir porque es muy plano y es como una T negativa asimétrica, más plana hacia B5 y mucho más plana hacia B6 y si me preguntas todo isodifásico en ABL. Entonces, lo que yo diría rápidamente en un contexto de un dolor torácico son unos trastornos de la repolarización en pared anterior, más B3, B4, B5, sin supradesnivel del ST y sin infradesnivel del ST, por lo menos lo que alcanzo a ver aquí a corta distancia. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre este electrocardiograma? ¿Alguien del público que de pronto quiera comentar? Recuerden que esto es interactivo, aquí estamos en un conversatorio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto, podemos hacerla en este mismo momento. ¿Sí? Es un electro, pues básicamente anormal. Y estamos en el contexto de un dolor precordial. ¿Ustedes creen que este electro podría interpretarse como un infarto agudo de miocardio? O por lo menos como un evento coronario agudo, dado las características clínicas y los hallazgos del electrocardiograma. Muy bien, sigamos. Tenemos este ecocardiograma con ventanas similares a las descritas en el anterior caso. Para hacer dinámico este escenario, en alguno de estos casos hemos saltado la secuencia lógica inmediata. En un servicio de urgencia seguramente esta paciente requeriría un seguimiento clínico, un control electrocardiográfico, medición de enzimas cuando cabe realizarlas, etcétera. Pero queremos llevar la discusión al análisis de las imágenes y por eso tenemos esta secuencia de discusión. Entonces tenemos este ecocardiograma, doctores, doctor Calderón, doctor Restrepo. Se ve normal. De acuerdo, de acuerdo. Pues nos tocaría medir un poco porque el electrocardiograma tenía algunas alteraciones de la repolarización y como lo decía Juan David, algunos de esos hallazgos podrían estar relacionados con sobrecarga de presión, usualmente en cavidades izquierdas por la localización en donde están. No podemos ver, digamos, desde esta imagen el espesor de las paredes, pero probablemente pues, sería un dato interesante para poder ver si hay o no hipertrofia ventricular, no lo sé, porque se ve un poco grueso, pero pues tendríamos que hacer una medición lineal. Pero de acuerdo con el doctor Restrepo, no veo alteraciones segmentarias de la contractilidad evidente en ninguna de las proyecciones. Y así fue informado, un ecocardiograma con paredes levemente engrosadas y sin alteraciones focales en la contractilidad segmentaria. Sin embargo, tuvimos este valor de troponina, ¿sí? 2261,
y se hizo un diagnóstico de impresión de infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Y tenemos la imagen del esquema de la arteriografía coronaria a la cual fue llevado este paciente posteriormente. Básicamente tiene coronarias sanas. Doctores, ¿qué opinan de este escenario nuevo? Tenemos entonces dolor precordial, troponina muy elevada y coronarias sanas. A ver, ese escenario de pacientes con dolor torácico agudo e injuria aguda de miocardio es una gran bolsa. Y esa gran bolsa hoy en día tiene un nombre cuando hay troponina elevada, dolor torácico, electro con supra o sin supra desnivel del ST, con coronarias epicárdicas sanas completamente o con lesiones leves. ¿Es una sigla que la puedo decir o me estoy adelantando? Dame un momento, vamos a hacer una sigla que no la voy a decir, pero que hace parte de un diagnóstico de trabajo. Y ese diagnóstico de trabajo es el que ustedes van a hacer. Muy bien, entonces nuestra siguiente pregunta, por favor, todos atentos. No sé si en cabina podrían, tal vez, a alguien le falta el QR para poder votar o todos lo tienen. ¿Será en cabina podría, por favor, pedirles el favor de proyectarnos otra vez el QR nuevamente para que las personas que todavía no se han podido conectar lo hagan? Ah, ahí está. Muy bien. Por favor, háganlo. Es muy sencillo. Con su celular tomen ese QR, van a entrar a una aplicación en donde van a observar la pregunta que estamos haciendo. Esta es la anterior pregunta, ¿sí? Y allí van a votar. Y vamos a discutir entonces basados en esas respuestas. ¿Alguien falta por el QR o podemos avanzar? Nadie falta, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Esta es nuestra siguiente pregunta. Bueno, ¿es verdadero o bueno, es sí o no? La injuria miocárdica por miocarditis, si este fuese el caso, se incluye dentro de la definición de infarto miocárdico con coronarias sanas, también llamado en estas siglas MINOCA. Esa es nuestra pregunta. Vamos a dar unos segundos para que el auditorio responda y después de unos segundos que sepamos cómo se censa la respuesta de nuestros colegas presentes, daremos paso a la discusión. Hola. Bueno, muchos corazones por lo que veo, muchas gracias. Bueno, y hay bastantes votos. Ok, muy bien. La injuria miocárdica por miocarditis se incluye dentro de la definición de infarto miocárdico con coronarias sanas, MINOCA. Esa es nuestra pregunta y creo que la tendencia del auditorio es clara en este momento. Por favor, doctores. Bueno, un comentario ahí importante. El tema de MINOCA, como lo mencionaba el doctor Juan David, implica un diagnóstico de trabajo. Sin embargo, antes de empezar ese diagnóstico de trabajo, nosotros vamos a hacer unas exclusiones. Ya sabemos que toda troponina elevada no es infarto y en el escenario de una troponina tan elevada por encima del punto de corte siempre se deben tratar de identificar algunas causas diferentes a enfermedad coronaria obstructiva. Entonces siempre se debe tratar de identificar si el paciente está en una emergencia hipertensiva, está en un ataque de arritmia, está en un choque séptico o de otra causa para que implique de alguna manera pues, la presencia de troponinas elevadas. El segundo paso, digamos, antes de poner el diagnóstico de MINOCA es buscar los hallazgos que son similares al MINOCA o mimic MINOCA. Esa es la pregunta que hacía Alexander Zambrano y es básicamente que uno debe pensar si el paciente puede estar cursando por una miocarditis o si el paciente puede estar cursando, por ejemplo, por un síndrome de Takotsubo que algunos de ustedes conocen. Si vemos que eso no está así y que descartamos todas esas etiologías, el diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin obstrucción coronaria significativa entra en el pilar fundamental para hacer el diagnóstico. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando hacemos una arteriografía estamos viendo las arterias epicárdicas hasta cierto diámetro, ¿cierto? Pero en el escenario de MINOCA no necesariamente lo que el ojo ve en una arteriografía coronaria puede estar explicando la razón. El término MINOCA está relacionado con alteraciones hemodinámicas o funcionales de las coronarias.
Por ejemplo, una disrupción de placa, ¿cierto? Un vasoespasmo, una disección arterial coronaria. Entonces el término MINOCA implica un daño de la coronaria, pero puede ser un daño hemodinámico, un daño estructural o un daño funcional de la coronaria. Lo que no está relacionado con esto está por fuera del diagnóstico de MINOCA y muy probablemente pues este paciente está por fuera. Adicionalmente, recuerden que hay 3 términos que a veces nos confunden: MINOCA, INOCA y ANOCA. MINOCA lo explicó perfectamente Camilo, y es un diagnóstico de trabajo, no un diagnóstico final, que ahorita vamos a mirar cuál es el diagnóstico final. El INOCA son pacientes que tienen test provocativos de isquemia positivos con coronarias sanas o con lesiones no significativas, y el ANOCA es el paciente que tiene angina, que antes la llamábamos típica, o sea, una angina de alta probabilidad, sin enfermedad coronaria obstructiva significativa o con coronarias sanas. Y los 3 escenarios son escenarios de diagnóstico de trabajo, de diagnósticos finales diferentes, y uno de ellos es muy de enfermedad microvascular, o sea, de tratar de buscar enfermedades crónicas que produzcan enfermedad microvascular. Entonces yo creo que cuando uno tiene un MINOCA, ¿cuál sería la prueba gold estándar que podríamos hacer después de un cateterismo? Que en este caso fueron coronarias sanas, ni siquiera una plaquita por algún lado, alguna cana. ¿Cuál sería de pronto esa prueba que podemos hacer, Camilo? Yo miré antes, o sea, y las guías lo ponen así, le dicen, lo primero que uno debe hacer es llamar al hemodinamista y decir, venga, revisemos otra vez el cateterismo, porque puede haber una placa inestable o puede haber una pequeña placa que no sea significativa. Entonces, una segunda revisión del cateterismo es como el punto inicial. Y cuando ya estamos en el escenario hay que aterrizar las herramientas diagnósticas que tenemos en el sitio donde estamos trabajando. Sí, podemos irnos por un brazo que sea una resonancia magnética nuclear, que ya pues ahorita hablaremos un poco de eso, o el segundo escenario, las pruebas funcionales desde cateterismo, que no están disponibles en todos los escenarios, pero por lo menos en algunas instituciones hay posibilidad de hacer IBUS, hay posibilidad de hacer tomografía de coherencia óptica y analizar muy bien la coronaria para descartar las lesiones que antes mencionamos. En su mayoría, la mayoría de las clínicas, pues nos decantamos o realizamos una resonancia magnética cardíaca para descartar los similares a MINOCA y pues los hallazgos pues descritos de obstrucción coronaria no obstructiva. Entonces la respuesta es falso, ¿sí? Realmente la injuria miocárdica por miocarditis no se incluye dentro de la definición de infarto miocárdico con coronarias sanas. A este paciente se realizó entonces, se le realizó una resonancia magnética y nuestros colegas de imágenes diagnósticas en cardiología nos van a explicar qué encontraron. Bueno, estas son imágenes en cine de 4 cámaras y de 3 cámaras. Fíjense que la paciente tiene una función sistólica global normal con una fracción de eyección del 64%, no había defectos segmentarios en la contractilidad y tenía hipertrofia concéntrica simétrica muy leve, como dijeron ustedes. Le hacemos mapa de T1 en los 3/3. Este mapa nos habla de qué está pasando en el espacio extracelular y si altera si hay acumulación de hierro, de colágeno, de agua. Y esta paciente tenía aumento en los tiempos del mapa de T1, estaban alrededor de 1070, 1080 milisegundos, y además tenía aumento en el volumen del espacio extracelular. Esto lo hacemos con un mapa de T1 post contraste, hacemos un cálculo, no estaba muy elevado, pero sí estaba pues expandido. Adicionalmente tenía áreas de edema, pero fíjense que esas áreas de edema que las vemos en este mapa de T2 son parcheadas, son áreas focales en el tercio basal en el segmento inferior, en el tercio medio también inferior, y fíjense que en el tercio apical anterior no corresponden a un territorio vascular, son áreas parcheadas. Laura, sí. qué pena te interrumpo, ¿puedes volver atrás? Sí. Para los que no somos expertos en imágenes, en resonancia, el mapa de T2, la diferencia con el mapa de T1 y la implicación de imágenes, ¿cuál es? El mapa de T2 lo usamos básicamente para ver edema, entonces detecta el aumento de agua en el espacio extracelular. ¿Listo? O sea, T1 es fibrosis sobre todo y T2 edema. Y tenemos imágenes de realce tardío. Estas imágenes las hacemos inyectando medio de contraste y más o menos alrededor de 8 minutos después de la inyección hacemos estas imágenes. Y fíjense que el paciente tenía realce intramiocárdico, o sea, era en el centro de la pared,
era muy focal y correspondía a las áreas que tenían el edema. Entonces fíjense que en la pared inferior del tercio basal, del tercio medio y en el tercio apical anterior e inferior. Y además estas áreas de realce tenían una forma muy nodular y se asociaban a engrosamiento focal de la pared en ese sitio en especial. Estas tres características, el edema, la morfología del realce y que se corresponda el edema con la morfología del realce, nos hace pensar en sarcoidosis cardíaca. ¿Por qué? Porque vemos que tienen áreas de miocarditis aguda y focos de necrosis miocárdica. ¿Puedo seguir? Por favor, sí. Este caso lo escogimos para demostrarles la importancia del realce en la imagen cardíaca. Usualmente nos preguntan que si se puede hacer resonancia sin contraste, y pues sí se puede, pero estamos perdiendo información muy valiosa. Lo que hacemos nosotros con estas imágenes, lo primero es describir en qué sitio del espesor de la pared está el realce. Decimos que es subendocárdico cuando está en la parte más interna, como pegado al pulso sanguíneo. Decimos que es mesocárdico o intramiocárdico si está en el tercio medio, que era el que tenía este paciente, o subepicárdico cuando está en la parte más externa, adyacente al epicardio. Y también puede ser transmural cuando compromete todo el espesor de la pared. Además, describimos la morfología, puede ser difuso o puede ser parcheado o nodular, como este caso. Y lo tercero que describimos es si está en una distribución vascular, es decir, si está en un territorio coronario. Entonces, con base en eso tenemos los diagnósticos diferenciales. Si vemos que el realce es subendocárdico y que está en un territorio vascular, pues vamos a pensar que es un infarto. Si no, podemos pensar que es amiloidosis o un síndrome de Loeffler. Si es intramiocárdico o mesocárdico, podemos pensar que es una miocardiopatía hipertensiva, una hipertrófica o miocarditis. Si es subepicárdico, es muy típico de miocarditis. Si es parcheado nodular, como el que acabamos de ver, es muy sugestivo de sarcoidosis. Y si es transmural, pues lo primero que pensamos es en infartos y está en un territorio vascular. Doctora, tenemos un escenario y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Será que estamos viendo dos cosas simultáneas, pero digamos separadas? Es decir, entendemos que la enfermedad por sarcoidosis es una enfermedad crónica usualmente y en algunos escenarios el paciente con sarcoidosis tiene manifestaciones cardíacas que son las menos frecuentes, ¿sí? Tiene sobre todo manifestaciones extracardíacas, digamos intrapulmonares, ganglionares, etcétera, pero tal vez como un síndrome constitucional o incluso como hallazgo incidental dentro de algunas imágenes diagnósticas. Pero ustedes como radiólogos creen que en el caso de este paciente específicamente, el aspecto de la imagen miocárdica va a que la sarcoidosis explica este evento de miocarditis, porque es que es un evento agudo de dolor precordial, una troponina muy alta, ¿sí? Un ecocardiograma normal, coronarias sanas y tenemos estas imágenes de resonancia. ¿Será que la sarcoidosis explica todo o son dos cosas independientes, sarcoidosis y miocarditis? Yo creo que es sarcoidosis porque en la fase aguda se ve así, como miocarditis, y cuando es crónica va adelgazando la pared. Interesante, muchas gracias. Una pregunta a los colegas. ¿Justificaría hacerle un PET? Usualmente sí, lo que entiendo es que hacer el PET de corazón no es fácil, ¿no? Necesita un ayuno, una preparación muy estricta para que realmente se dé una información confiable. Pero digamos que lo que nos llamó la atención en este caso es que donde está el realce estaba engrosado, era como si hubiera algo grueso, como algo nodular inclusive, y no es lo que veamos normalmente en la miocarditis. La miocarditis generalmente conserva su grosor, puede que esté un poco más hinchado, digámoslo así, pero no en una forma nodular. Y como sucede muchas veces, uno lanza es una impresión diagnóstica tratando de ayudar. No creo que con esto podamos dar el diagnóstico patognomónico de eso, claramente. O un PET corporal para ver si hay lesiones de sarcoide en algún órgano. ¿Tendría sentido, pues? No sé, porque no manejo medicina nuclear, no quisiera opinar. Lo que sí quisiera decir es que en estos escenarios del caso clínico, y aquí lo cumplen, después de 14 días es poco probable que veamos algo. Entonces es importante hacer la resonancia temprano,
Nos llegan muchos pacientes ambulatorios que tuvieron el episodio y yo por lo menos no he visto nada nunca. Entonces no sabemos si realmente tuvo algo isquémico, o tuvo un Takotsubo, o tuvo una miocarditis que resolvió. Y en algunos casos, yo he tenido episodios donde hacemos estas imágenes sensibles al edema y vemos que se constriñen solamente a un territorio vascular. El resto del miocardio está bien y son claramente como si hubiéramos hecho un mapa de la Asociación Americana del Corazón. Y lo interpreto como que hubiera hecho una isquemia en ese territorio y ya no hizo una necrosis, entonces no vemos realce. Algo importante, y es que estoy de acuerdo con Alex, en el escenario agudo lo primero que hay que pensar es miocarditis, pero ya cuando llega la integración de imágenes hay que valorar varias cosas. Recuerden que la sarcoidosis cardíaca primaria, compromiso solamente del corazón sin compromiso sistémico, es muy rara, la prevalencia es del 1 al 4%, pero esos pacientes generalmente tienen unos antecedentes, arritmias atriales, arritmias ventriculares, más ventriculares que atriales, pueden tener síndrome de insuficiencia cardíaca en fases avanzadas o miocardiopatías inflamatorias a repetición. Entonces la pregunta que yo le haría a esta paciente en urgencias con ese escenario es, ¿usted ha tenido esto antes? Esa es. Y recuerden que en nuestro país hay 2 simuladoras muy importantes dentro de los expertos en imágenes, que es en ese escenario de ese realce y allí donde está la enfermedad de Chagas, que es una gran confusora, y la sarcoidosis cardíaca. Entonces a esa paciente yo le hubiera preguntado dónde nació, dónde ha vivido y qué hace. Y si nació o ha vivido o ha estudiado o ha trabajado al lado derecho del río Magdalena, comienzo a pensar cosas raras. La enfermedad de Chagas es un gran confusor. Y recuerden que hay pacientes que a veces tienen algo que se llama Chagas indeterminado, portadores crónicos, sin manifestaciones importantes clínicas ni paramétricas, pero cuando vamos a ver la resonancia nos comienza a cantar en unas fases iniciales algunas cosas, o el electrocardiograma basal, las bradicardias que no están tan explicadas, que no son por deporte, que no hay cronotropía, que no hay enfermedad tiroidea, que no hay nada raro. Entonces yo llamaría la atención, ojo con las miocardiopatías inflamatorias a repetición. No todos son miocarditis verdaderas de las que nos han enseñado y hay unos escenarios secundarios que habría que estudiar. Y si estamos sospechando definitivamente que es una sarcoidosis primaria, yo creo que el gol estándar sí es ir a un PET scan y probablemente, aunque las guías, algunas las recomiendan, otras no, unos niveles de ECA y mirar muy bien mediastino y si hay alguna manifestación extracardíaca. Y el gol estándar, que es la biopsia, pues lastimosamente tiene bajo rendimiento diagnóstico. Entrar a biopsiar el corazón, por ejemplo, la probabilidad de encontrar granulomatosis no caseificante, característica de la sarcoidosis, tiene un rendimiento muy bajo, es superior el rendimiento de las biopsias. Entonces, si hubiese adenopatías en un sitio potencialmente, digamos, apto para hacer biopsia excisional, sería lo ideal también para poder el diagnóstico. Esta paciente, por ejemplo, con esta hipótesis diagnóstica, entró en un seguimiento posteriormente, ella mejoró clínicamente, su ecocardiograma se normalizó posteriormente, las pruebas de laboratorio fueron todas normales y está en seguimiento por el servicio de cardiología y reumatología, y es lo que tenemos hasta el momento con este caso. ¿Alguna pregunta? El diagnóstico de seguimiento por cardiología y reumatología va como una sarcoidosis cardíaca. Sarcoidosis cardíaca. No sé, a mí me llama, pues, obviamente yo no soy experto en resonancia y me parece muy ilustrativa las imágenes que muestran en la resonancia. Ahora, desde el punto de vista clínico, yo hubiera pensado en una sarcoidosis si hubiera visto, por ejemplo, áreas de acinesia en sitios no convencionales. Uno de los sitios que lo obligan a uno a pensar en sarcoidosis es acinesia del segmento basal del septum ventricular, sin que haya enfermedad coronaria. Ese es un signo que lo alerta a uno de que puede haber una sarcoidosis cardíaca. Y la historia clínica, paciente con trastornos de conducción, con arritmias, que le pusieron un marcapaso porque tiene un bloqueo AV completo o un bloqueo AV avanzado,
No sé, yo creo que en este caso un PET corporal es importante para ver si hay lesiones de sarcoidosis en otros sitios. Porque es que la sarcoidosis cardíaca aislada es muy rara, es muy rara. La sarcoidosis acompañando un compromiso multisistémico cardíaca se da hasta en la cuarta parte, es bastante frecuente. Pero sarcoidosis cardíaca aislada es muy poco común. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra opinión del auditorio? Ha estado poco participativo nuestro auditorio, excepto con las preguntas. ¿Alguien quiere opinar? De pronto, Doctor, doctor ya le acerco el micrófono. Sebastián, de pronto algo que quiera opinar de sarcoidosis corazón. Sebastián fue alumno nuestro, luego fue y se formó en cardiología en Bogotá y está recién graduado. Ayúdale ahí también para que Alex, Sebastián Leip, allí. Gracias. No, es una pregunta. ¿Las reacciones postvacunales o las miocarditis virales se comportan imagenológicamente más de diseminado del compromiso o puede ser parcheado también? Espérate, ¿a qué? Yo me formé en México y veíamos mucho postvacunal, sobre todo subepicárdico en la pared lateral. Eso era lo que más veíamos nosotros. Sí, parchado también. De hecho, por ejemplo, este fin de semana tuvimos que hacer uno sin encontrarse una mujer embarazada, no podíamos usar gadolinio, y fue bonito ver que los parches de edema eran perfectamente islas dentro del miocardio. Sí, yo opino que en el contexto de esta paciente con un dolor torácico agudo y la elevación de troponinas por encima de 2000, lo primero que uno piensa con coronarias sanas es una miocarditis, hablando desde el punto de vista clínico inicialmente. Teniendo las imágenes de resonancia, pues entran a colación el diagnóstico de sarcoidosis y lo que dijo el doctor es muy cierto, para nuestro contexto nacional el Chagas es importante tenerlo en cuenta, pero me parece definitivamente relevante intentar buscar otros focos que puedan ser biopsiables o pues la tomografía por emisión de positrones nos ayuda mucho buscando un compromiso extracardíaco que, como bien lo decían, tener compromiso exclusivamente del corazón es muy, muy, muy raro. Y el rendimiento de la biopsia, lo que hemos visto, pues donde yo me formé, es que es muy difícil de hacer en corazón. El riesgo muchas veces supera el beneficio, teniendo en cuenta que pues, encontrar los granulomas es bastante difícil. Hay algo importante y es que tuve la oportunidad de ver varias sarcoidosis cardíacas primarias, o sea, sin compromiso sistémico. Y la característica era que llegaba por manos del electrofisiólogo. Eran pacientes con carga de extrasístoles ventriculares muy altas o con arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares sostenidas o no sostenidas. Alcancé a ver 2 pacientes con síndrome de insuficiencia cardíaca con disfunción distólica severas y que pensaban que el tema de las arritmias era el que estaba comprometiendo el corazón. Y lo otro, después de tener el PET scan, miraban dónde captaba, ya fuera ventrículo derecho o izquierdo, y se iban de acuerdo a la guía del sitio donde estaba captando a tomar la biopsia. Entonces mejoraban la precisión. Mejoraban la precisión diagnóstica, muy interesante. Muy bien, vamos a dar paso a nuestro siguiente caso. Se trata, una mujer de 35 años de edad, una mujer muy joven, con hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, que fue remitida a la fundación por trombosis del catéter yugular, disfunción del catéter de diálisis y estaba pues básicamente subdializada. Dentro del análisis clínico, y esa es una pregunta relativamente sencilla, la que les vamos a hacer, y de una vez se las voy a hacer. Hicimos este electrocardiograma dentro del contexto del análisis inicial, y la pregunta que va a aparecer posteriormente es si esta paciente tiene o no tiene hipertrofia ventricular izquierda. A propósito, pusimos allí la medida de las ondas, por ejemplo, ¿sí?
Aquí está la medida de la onda R, 9 milímetros en D1, 6 milímetros en D2, aquí estamos en 7 milímetros, 6 milímetros, y en las precordiales están las respectivas mediciones. Por favor, recuerden lo que han aprendido para el diagnóstico electrocardiográfico de hipertrofia ventricular izquierda, y nos van a decir en la siguiente pregunta si tiene o no hipertrofia ventricular izquierda. Nos vamos a tomar unos segundos para la respuesta. Incluso allí mismo en sus celulares, en la aplicación donde están respondiendo la pregunta, aparece el electrocardiograma y ahí ustedes pueden ampliarlo, medir lo que necesiten medir, etc. Como ven aquí, recordamos desde lo básico en adelante. Primero mi primaria, de ahí en adelante. Primero el electrocardiograma y el análisis clínico y de ahí ya discutimos más cosas. ¿Sí? Bueno, va ganando la ausencia de hipertrofia ventricular izquierda. Creo que podemos terminar allí la otra. Voy a regresar al electrocardiograma. En la imagen grande, ¿sí? Tiene una clara tendencia hacia no tiene hipertrofia ventricular izquierda, excelente. Bueno, voy a devolverme entonces, por favor en cabina, a la diapositiva anterior para mostrar el electrocardiograma y las medidas. Bueno, me fui muy atrás, perdón. Bueno, entonces está el electrocardiograma y están las mediciones. Entonces, por favor. Entonces, antes de ver el electro, siempre valorar la consulta de por qué un paciente llega al servicio de urgencias, si es una enfermedad renal crónica en diálisis subdializada. Antes de yo tomar el electro, lo primero que yo pienso es, voy a buscar si la paciente tiene cambios eléctricos que me sugieran trastornos de hipercalemia, por ejemplo. Voy a valorar otros escenarios de acuerdo a lo que yo interrogue. Y si me preguntan de entrada este electro, la primera pregunta que yo siempre le digo a nuestros alumnos en todos los escenarios es, ¿este electro está bien tomado? Número 1. Levanten la mano los que consideran que el electro está bien tomado. ¿Tiene voltaje y velocidad adecuada? La doctora dice que no. Yo la verdad acabo de ver el electro no lo había identificado bien, pero dice 5 milímetros por voltaje. Y entonces la pregunta, la pregunta es muy cascarera. Devuélvase la pregunta, devuélvete a donde estamos en el electro, porque no otro atrás. Entonces muy cascarera porque pues yo pensé que me iban a preguntar algo de potasio, algo de hipercalemia, algo de eso. Y la pregunta es si cumple criterios eléctricos el trazo de hipertrofia ventricular. Pues de entrada esa pregunta no la podemos responder bien porque la técnica del electro pues está con un voltaje a la mitad. Ya el resto sería mirar bradicardia sinusal, un PR que está a 148 milisegundos, no sé qué más le ves ahí, un trastorno ahí de la onda TEN-D1 en B6 y no sé, profe, usted que es el electrofisiólogo duro, ¿qué más ve por allí que le llame la atención? ¿Un micrófono allí? Ya mismo. Aquí está, véalo, ahí lo tenemos al frente. Uno de los fuertes electrofisiólogos de Colombia y de Cali. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias. Pues del electro, como bien dijo el doctor, en las precordiales está calibrado a 5 milímetros por milivoltio, o sea que el voltaje es la mitad de lo que debería ser si estuviera bien tomado. Y ahí está la amplitud que ustedes le ven. En B5 tiene 15 milímetros, o sea que eso equivaldría a 30. Y en B2, 12 milímetros equivaldría a 24. 30 más 24, 54. Yo casi no memorizo y cuando yo enseño electrocardiografía casi que no estimulo la memoria, sino más bien el análisis de los vectores, que esté bien tomado, cosas que no se te van a olvidar.
pero una cosa que sí me acuerdo es el Sokolov. Y ese tiene un Sokolov que se sale de los parámetros. Cuando lo comenzaron a ver, me entró una llamada y no vi, pero claramente ahí en la cascarita dice que está a 5 milímetros, o sea, claramente sí tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y lo otro, siempre hay que medir el electro en orden, como bien dice el doctor. Entonces yo por lo menos tengo una mnemotecnia que me enseñaron de frecuencia, ritmo, eje, hipertrofia, isquemia e intervalos. ¿Y cuál es el intervalo que siempre se nos olvida medir? El QT. Entonces siempre medir el QT y bueno, ahí tiene el QT largo y tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Doctor, aprovechando su conocimiento, cuando tenemos esas frecuencias cardíacas bajas, ¿cuál fórmula utiliza usted para medición de QT o una mnemotécnica fácil que la gente pueda, con solo ver el trazo eléctrico, ver si ese QT está alterado o no? Exacto, entonces como yo tengo un problema de memoria, no me acuerdo de ninguna fórmula. Entonces miro el Basset, que es el que hacen ahí, a ver si es que si está muy patológico o no. Y lo otro, la mnemotecnia sí es muy buena, es mirar los RRs. Tú miras los dos QRS y si la onda T está a la derecha de la línea media, es un QT largo con absoluta seguridad, independiente de la frecuencia. En este caso, el RR, si tú imaginariamente una línea en la mitad, el QT está a la izquierda, aunque sí puede estar un poco largo, pero no estaría tan prolongado en este caso. Muchas gracias. Con gusto. Para apuntar allá, muy bien. ¿Dónde? El doctor Salguero, por favor. Uy, profesor. Deme un momento. Profesor de nosotros toda la vida. Claro que sí. Sí, es que es un hecho curioso que me sucedió cuando hacía rural, que alterné con un médico que se educó en Rusia. Entonces yo le dije, el índice de Sokolov, precisamente un caso más o menos parecido. Me dice, ¿Sokolov? ¿Sokolov? Sí, es que no has visto eso. Me dice, no se dice Sokolov, se dice Sakhalov. Era eso. Ok, muchas gracias. Bueno, este caso tenía otra cascarita, pero mucho más pequeña. La doctora Mónica. La doctora Mónica. En este caso, la onda P bifásica en B1 pudiera significar alguna cosa. Por ejemplo, siempre uno piensa en componente estructural de la aurícula. Por favor, doctor. Doctor. Es muy buena. Y el doctor va a responder. Y es un factor predictor ya muy importante de aurícula y de FA. Pregunta súper buena porque esa es otra de los detalles que se nos olvida, ver la onda P, y casi cualquier cardiopatía comienza con aumento en las presiones de llenado y lo primero que se afecta son los sitios de baja presión, o sea, la aurícula se crece. La onda P puede ser normalmente negativa en B1, o sea, una onda P que sea positiva o negativa no necesariamente es patológica. Entonces hay que mirar el resto de derivaciones, por ejemplo, mirar D2, qué tan ancha está. Una P que mida más de 100 milisegundos tiene un trastorno de conducción intraventricular, o sea, en lo ancho. Acuérdense de la mnemotecnia, picuda pulmonar, mitral mellada. Si está negativa, la veo tan patológica realmente en este caso. De acuerdo. Pero acuérdense que el voltaje está a la mitad, entonces como no tiene memoria fotográfica, pues cambia un poquito. De pronto con el voltaje normal la vería más anormal. De acuerdo. Si no tuviera el voltaje en la mitad, alcanzaría, pero rayando uno de los criterios, que es el criterio de Cornell, que es el que muestro allí, la onda R en ABL más la onda S de B3, mayor o igual a 20 milímetros en mujeres, mayor o igual a 28 milímetros en hombres, es positivo para hipertrofia. Pues dio en el palo, dio 20 y es una mujer. Sin embargo, si colocamos el voltaje correcto, si no fuera 5, sino 10 milímetros por milivoltio, cumple de lejos el criterio de Sokolov, que es el que se comentaba hace un momento. Ve, ya olvidé cómo se pronuncia, doctor Salguero. Sakhalov, bueno, 54 milímetros. Ya lo habíamos escuchado precisamente hace un momento. Es decir, la respuesta correcta es sí hay hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, nos hemos rajado, ¿no? Llevamos apenas 3 casos y la mayoría ha contestado la respuesta incorrecta, pero bueno, de eso se trata.
precisamente de aprender. Por eso estamos aquí conversando. Esto es un conversatorio en imágenes y casos cardiovasculares. Excelente, sigamos. Y bueno, un detalle adicional, y es que no es fácil encontrar hipertrofia, incluso con electrocardiogramas bien calibrados, en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis. Este estudio mostró, por ejemplo, que correlacionando en 80 pacientes en hemodiálisis, electrocardiograma y ecocardiograma, la sensibilidad del electrocardiograma, en este caso específicamente era apenas cercana al 50%, eso sí, con una especificidad buena del 82% y valor predictivo positivo del 87%, siendo el criterio más útil en este escenario Sacalov. Bueno, aprendí. Muy bien. Siguiente caso, por favor, atentos. Bueno, este paciente tiene 43 años de edad, tiene hipertensión arterial de larga evolución, tiene una semana de evolución de disnea paroxística nocturna, ortopnea, 3 días con tos, es decir, más bien síntomas respiratorios, una evolución mucho más aguda de aumento en la dificultad respiratoria, esta vez asociado a dolor torácico y palpitaciones. Inicialmente ingresó a un hospital local donde estaba hipertensa, con saturación de oxígeno disminuida, taquicárdica en sinusal y con signos de dificultad respiratoria. Al ingreso tenía una presión arterial alta de 144/100, una frecuencia cardíaca alta en 110 latidos por minuto y una saturación arterial de oxígeno baja en 50%. Y aunque este caso, digamos, la pregunta para el auditorio específicamente para la medición no tiene que ver con el electrocardiograma, pero partimos de la base, y es el electrocardiograma en este escenario. Doctores, por favor. Doctor Calderón, doctor López, doctor Restrepo. Entonces, la clínica por encima de los partidos. ¿Por qué una mujer de 42, 43 años es hipertensa? Siempre que tengamos un hipertenso joven, piense que hay un secundarismo hasta que se demuestre lo contrario. Lo segundo, deterioro de clase funcional muy importante en la última semana, con signos y síntomas, al parecer, de acuerdo a Eugene Bramwell, de insuficiencia cardíaca. Pero ojo, llega hipertensa, taquicárdica y bastante saturada porque tiene una FI2 del 50%. Entonces yo creo que hay que entrar con un síndrome disneico de reciente aparición en el servicio de urgencias y hacer diagnósticos diferenciales. Si me preguntas, el electro es diferente al examen físico. Tiene una frecuencia cardíaca muy buena, ritmo sinusal, RR regular, unos voltajes muy elevados en precordiales, muy elevados, pero podría ser una señora joven, hipertensa de larga data, afrodescendiente y que tenga complicaciones ya adicionales subclínicas de la hipertensión arterial. ¿Y qué más le veo por allí? Las ondas P, a ver, una onda P como Baltica en D2, por lo que alcanzo a ver acá, D3 no tanto. ¿Cómo ves las ondas P en la derivación B3? ¿En B3? Sí. A ver, B3, yo veo ahí algo. ¿Qué opinas ahí en B3, Camilo? Sí, en detrás lo pueden ver más grande. ¿Será que hay 2 ondas P? Pareciera, ¿no? Pero puede ser algo diferente, puede ser. No sé qué piensa nuestro electrofisiólogo allí. Que nos ayude. ¿Qué opina? Deme un momentico. Volvemos. Ya me acerco. Debemos aquí al panel, doctor. Mejor dicho, aquí a cuántos de los colegas que están presentes no quisiéramos tener aquí. Pareciera que es como parte del... Cerca de nosotros. ¿Cómo? Sí. Bueno, gracias. Me tocó ahí pues participar. Entonces, en la historia clínica decía que venía taquicárdico y en este electro ya no está taquicárdica. Entonces llama eso la atención. Entonces, si uno lo mira así a vuelo de pájaro, lo primero que dijo el doctor está bien tomado, la frecuencia aquí del QRS es la que aparece ahí 70, el eje está bien, sí tiene hipertrofia. Una cosa que siempre en cardiopatía me gusta ver cuando sospecho que el paciente tiene cardiopatía es la onda T. Si es mujer, verla sobre todo después de B4. Si es negativa, eso claramente tiene una cardiopatía estructural muy seria, que no es el caso. La onda P
hay que buscarla, obviamente aquí está muy bien, y en este plano no se ve, pues uno diría, si solo me pusiera en este trazo, diría que está en sinusal con una frecuencia de 68, pero la pregunta que hace el doctor es bien pertinente porque la onda T no tiene esta forma mellada, ¿de acuerdo? Miren que cambia aquí y acá, aquí hay una onda P que está deformando la onda T, entonces aquí el paciente lo que tiene es una P que no conduce, una que sí, una que no, una que sí, el PR se mantiene, o sea, sí hay conducción AB, pero es una conducción AB 2 a 1, es un bloqueo AB con conducción 2 a 1, es una variedad de bloqueo AB avanzada. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Posteriormente se repitieron los electrocardiogramas y no se encontró este hallazgo, ¿sí? Revirtió nuestra radiografía de tórax. Por favor, doctores, doctor Mejía, doctora Ospina. Tips para los colegas presentes en el auditorio sobre los hallazgos más relevantes en esos rayos X. Estamos en nivel 1, ¿sí? Lejos de la Fundación Clínica Valle de Lili. Yo diría que tiene una cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo. Sí, la aurícula también se ve ampliado la carina, fíjate que hay cefalización de flujo, aunque alcanza a ver uno que los bronquios no están borrados, o sea, no hay edema en este momento, pensando en la dificultad respiratoria, pero ciertamente hay una hipertensión venocapilar. Muchas gracias. Bueno, tenemos entonces, con el de un cuadro de insuficiencia cardíaca, se realizaron estudios complementarios, entre ellos este ecocardiograma transtorácico. Doctor Restrepo, por favor. Bueno, las imágenes muestran, primero que todo, un aumento muy significativo del grosor de la pared miocárdica a todo nivel. Eso puede ser o por una hipertrofia ventricular izquierda o por una miocardiopatía infiltrativa. También me llama la atención que hay un aumento de la ecogenicidad de la pared miocárdica, que es muy evidente a nivel del septum. Si ven que el septum tiene como una línea blanca a nivel de la mitad de todo el septum ventricular. Es un miocardio con aumento de su ecogenicidad difusa. O sea, no es la típica imagen que uno esperaría ver en una hipertrofia ventricular izquierda convencional, sino que este paciente debe tener algo más. Puede tener una miocardiopatía infiltrativa de algún tipo, amiloidosis o de otro origen. De acuerdo. Que no se puede especificar aquí en el ecocardiograma. Además, hay una hipocinesia global, la función sistólica no es normal. Se ve claramente que hay una disfunción ventricular izquierda. Posiblemente el strain de la pared también nos puede ayudar a afirmar que tiene un compromiso importante de la función sistólica. Eso es lo que podría decir desde el punto de vista. La aurícula izquierda está dilatada, que posiblemente indica aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo o disfunción diastólica severa. El ventrículo derecho se ve contraer más o menos bien, no está dilatado. Sería lo que podría aportar ahí. No sé, el doctor. Doctor Calderón. Sí, de acuerdo. No sé si tienen un láser ahí. ¿Tienes el láser? Sí. Bueno, lo que mencionaba el doctor Restrepo muy bien, para no obviamente repetir, es que vean que la pared ventricular izquierda está gruesa, aquí no están las mediciones, y ustedes ven como un aspecto granular del miocardio. Esto, digamos, si bien nosotros podemos por imágenes tratar de cambiar algunas herramientas que nos ofrece el ecocardiograma para ver imágenes fundamentales o armónicas, nos permite identificar que este paciente probablemente también estemos ante un fenotipo hipertrófico, pero pues hay una clara
ecogenicidad así granular que pudiera dar el reflejo de una cartilla infiltrativa. Mencionaba el doctor Restrepo, así no se ven, digamos, los hipertróficos típicos. Los hipertróficos típicos pues tienen de entrada una contractilidad vigorosa, pero ven ustedes que está hipokinético y hay compromiso de la función sistólica. Y lo otro llamativo que ustedes ven acá, este es el anillo mitral, este es el anillo tricuspidio, y vean ustedes que el movimiento de los anillos es prácticamente muy limitado. Y esto también, cuando hay caída del movimiento anular, permite hacer también sospechar, si tuviéramos las imágenes o las fotos de en cardiopatía infiltrativa, o descartar pues amiloidosis o cardiopatías infiltrativas. El doctor Restrepo mencionaba una técnica que, aunque no está graficada acá, es una técnica de deformación miocárdica que utilizamos por ecocardiografía, que es esta básicamente, en el que esos punticos, esos puntos negros y blancos del miocardio que se dan por el reflejo del eco, es seguido por el equipo, se llaman reflectores especulares, y esos reflectores especulares se siguen en el tiempo y nos dan gráficas de deformación, que son estas gráficas de deformación que ustedes ven aquí, aquí, aquí y aquí para cada uno de los segmentos. Ven ustedes que estas imágenes dan unos colores en cada uno de los segmentos y en cada una de las proyecciones, y después de eso nosotros reconstruimos un mapa polar, que es el que aparece aquí en esta parte de la esquina inferior derecha, en donde se mira o se grafica en colores esa deformación de fibras longitudinales del ventrículo izquierdo en este mapa. Camilo. El punto rojo, perdón Alex, lo rojo es lo que tiene mayor movilidad o mayor deformación en este caso, y lo que se acerca al blanco azul son lo que tiene menor deformación. Si ustedes ven, esto es la punta, estos son los segmentos medios y estos son los segmentos basales. Y por color ustedes pueden ver que en la punta, en el ápex del ventrículo izquierdo y un poco hacia los segmentos medios, es donde tal vez haya mayor deformación, o sea que el resto de paredes están comprometidas y podemos sospechar, eso se llama patrón, bueno, de bandera de Japón o patrón de cereza de pastel, en el cual diagnóstico diferencial grande e importante para estos pacientes, amiloidosis. Aunque no es muy claro y muy reproducible, debemos sospecharlo y hacer los estudios adicionales. Bueno, entonces la pregunta vino después. Entonces, para revertir un poquito la tendencia, porque la calificación va a regular. Entonces, pregunta para el auditorio, por favor, nuevamente abran su aplicación. La pregunta es esta. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Estamos hablando de un fenotipo hipertrófico, es decir, por contexto clínico, electrocardiograma y ecocardiograma tiene hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, se trata de esto, una miocardiopatía hipertrófica de origen genético familiar, una cardiopatía hipertensiva o una enfermedad cardíaca infiltrativa. Por favor, escriban sus respuestas. La conversación que tendremos más adelante con nuestros colegas de imágenes diagnósticas y con el panel completo va a ser precisamente acerca de esta discusión, el análisis de los pacientes con hipertrofia ventricular significativa. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Cómo o qué herramientas tenemos para diferenciar esto? Tanto clínicas, imagenológicas, y bueno, eso será lo que haremos. Muy bien, entonces ha funcionado bien la información que hemos tenido previamente, y vamos a dar paso, antes de avanzar con la discusión, a las imágenes que se hicieron posteriormente en este paciente para complementar el análisis. Como vemos, enfermedad cardíaca infiltrativa de primero, ¿sí? Cardiopatía hipertensiva de último, miocardiopatía hipertrófica de origen genético familiar de segundo, es decir, las dos principales respuestas del auditorio fueron infiltrativa o hipertrófica. Muy interesante, bien, porque precisamente de eso les vamos a hablar, ¿sí? Y de cómo se hace el diagnóstico diferencial entre estos dos escenarios. Por favor, avancemos en cabina a la siguiente diapositiva. Por favor, doctor. Sí, que creo que se saltó uno. 2, 3. Listo. Bueno, nuevamente vemos los cines en 4 cámaras y en 3 cámaras
La paciente tiene una disfunción sistólica moderada con una fracción de eyección del 33% y fíjense que tiene una hipertrofia de las paredes del ventrículo izquierdo que es asimétrica, es mucho mayor en el septum y esto se asocia a hipocinesia de la pared lateral. Fíjense que esta es la pared anterolateral y esta la inferolateral y es hipocinética mucho más que el resto de las paredes, mucho más que el septum. Es raro porque el septum es el que tiene más hipertrofia. Estos son los ejes cortos también en cines. Fíjense que vemos la hipertrofia asimétrica con mayor compromiso del septum, pero hay hipocinesia mucho más marcada en la pared lateral de los tercios basal y medio. También hay hipocinesia de la pared anterior e inferior, pero el septum está relativamente preservado. Tenemos otra vez el mapa de T1, que es normal. Todas las paredes tienen tiempos de T1 normales y el volumen extracelular no está aumentado. Entonces esto va en contra de la sospecha de amiloidosis. Y tenía edema en el mapa de T2, especialmente en la pared lateral y anterior de los tercios basal y medio y también apical. Lo que más llama la atención es el realce. Fíjense que tiene un realce que es como parcheado, que predomina en la pared lateral y en la pared anterior e inferior, pero el septum está respetado. ¿Sí? Doctor Mejía, ayúdanos a entender desde el punto de vista de resonancia cardíaca por qué una paciente con un ecocardiograma muy sugestivo de amiloidosis en términos de su aspecto en el de 2D, el aspecto del strain longitudinal global del ventrículo izquierdo, sugiere por resonancia una cosa diferente. ¿Nos puede ayudar a entender eso, por favor? Sí, claro. De hecho, esta es una de las razones por las cuales tengo más canas hoy que ayer. Cuando lo vi realmente estaba pensando, claro, blanco de gallina lo pone, es una amiloidosis, pero su aspecto, ese nivel de hipertrofia que vemos en las secuencias de cine tampoco es lo normal. Si se acuerdan, en el plano basal estaba inclusive un poco más hipertrófico en la cara inferior y lateral, que no es usual en la hipertrófica hereditaria tampoco. Y vemos ya el septo a nivel medio ventricular y apical ya predomina la hipertrofia, los músculos papilares están gruesos, pero también el ventrículo derecho se ve un poco grueso. Los mapas, como dijo Laura, estaban lejos de ser de amiloide. Amiloides son con volúmenes extracelulares por lo menos acercándose a los 40 o más por ciento. El normal es hasta 27, quiere decir que las fibrilas de amiloides se depositan en el espacio extracelular y hace que se expanda mucho. O sea, no lo era, ya estaba perdido. Tenía edema, eso se está viendo cada vez más que en muchísimas miocardiopatías, inclusive hipertróficas, tienen lo que llaman como periodos calientes, donde se inflama, entonces no dice mucho, pero lo más diciente es el realce. Intuitivamente, siempre que ve uno el realce está en la parte más hipertrófica, y lo que me llamó la atención es que esto era lo completamente contrario. Entonces tuve que mirar la literatura y especificaban claramente que en las pacientes mujeres de edad media que no han tenido manifestaciones clínicas todavía de la enfermedad de Danon, o Danon, no sé cómo pronunciarlo, era el patrón que ellos hablaban como característico, y por eso me atreví a sugerirlo como un posible diagnóstico diferencial. Pero es la primera vez que veía eso en más de 15 años de experiencia y quizás sea la única. Doctor López. Recordarles fenotipo hipertrófico. El fenotipo hipertrófico tiene una serie de diagnósticos diferenciales, y cuando uno tiene un paciente con un fenotipo hipertrófico confirmado por ecocardiografía o resonancia, recordar que el 40-60% pueden tener un origen sarcomérico, un 20% no sabemos cuál es el origen del fenotipo y un 10% son fenocopias, fenotipo hipertrófico con genotipo diferente. En ese escenario de las fenocopias está la amiloidosis, el Fabry, la rasopatía, los síndromes de malformación, todos estos que al final tienen una etiología diferente. Pero si ustedes me preguntan con ojos de retrovisor, ¿por qué digo amiloidosis sin haber conocido el final? ¿Por qué no? Sencillo,
un electro con voltajes elevados, con un ecocardiograma y con una resonancia que muestra hipertrofia, no es amiloidosis. El tejido amiloideo produce una disociación entre el voltaje y las imágenes en ecocardiografía y resonancia. O sea que el diagnóstico lo hace uno antes de tener el diagnóstico final. Si yo veo el ecocardiograma que hicieron los doctores y veo el electro de entrada, yo digo, esto no es una amiloidosis. Entonces recuerden, el electro de la amiloidosis es pacientes que generalmente tienen una pobre progresión de la R en precordiales, o lo que las personas llaman pseudo-Q, se pueden presentar. Son pacientes que pueden tener bloqueos AB de primero, segundo, tercer grado, pueden tener fibrilación auricular y definitivamente, generalmente, cuando ya hay un compromiso muy importante, los voltajes son bajos, no son elevados. El otro escenario importante de la amiloidosis y el fenotipo hipertrófico en ecocardiografía, no paso todavía a resonancia, ecocardiografía es que cuando uno mira las amiloidosis ATTR y la amiloidosis AL, recuerde que la amiloidosis cardíaca son 35, 36 paraproteínas diferentes, pero el 98% son AL, que es la primaria, que es una enfermedad hemato-oncológica, que el pronóstico lo da el corazón, pero el tratamiento lo hacen los hematólogos, y la de transtirretina, que es UTA, que es la senil o wild type, y la otra la de variante positiva. Lo que se han visto en los registros es que la mayoría de estos pacientes, no todos, son hipertrofias concéntricas. No es tan frecuente tener amiloidosis por transtirretina o AL con hipertrofias asimétricas, aunque la descripción de puerta de hierro de la doctora que trabaja con Pablo García Pavía dice que hasta el 35% pueden ser asimétricas, pero yo no pensaría de entrada que una asimétrica sea una amiloidosis. ¿Sí? Y lo otro, ya yéndonos al Danon, el Danon tiene unos voltajes muy elevados en el electrocardiograma, tiene una serie de trastornos de la conducción importantes, sobre todo a nivel de la aurícula, y los voltajes son extremadamente elevados, es lo que le enseñan uno del Danon, y recuerden que el Danon hay que buscar el paciente, cuál es la edad del paciente, hay algún síndrome de malformación, hay algún compromiso diferente a lo que estamos viendo en el escenario de anamnesis y de semiología, y después de eso valorar el pronóstico, porque estos pacientes, si tienen criterio para trasplantar, hay que trasplantarlos temprano, si no están muertos. Es una enfermedad ligada al X dominante y tiene que ver con una alteración de una proteína de membrana ligada al lisosoma. Entonces empieza a haber depósito lisosomal y ese depósito lisosomal con el tiempo se manifiesta como hipertrofia ventricular. Esta paciente estamos aún pendientes de nuestra cita por genética para hacer el estudio completo y ver si tiene la mutación génica propia del Danon, pero el contexto clínico, la edad de la paciente, la resonancia cardíaca, el electrocardiograma sugieren este diagnóstico y es hasta ahora el diagnóstico de trabajo en este caso. Doctor Restrepo. No, muy lindo el caso. Si es una enfermedad de Danon, sería también la primera vez que veo una enfermedad de Danon. La he visto mucho descrito en la literatura, pero el caso está precioso y están pues muy claras las imágenes. No, el punto para anotar adicional es el strain. El patrón del apical sparring. El patrón de que se conserva mejor la deformación a nivel del ápex. Hace muchos años, eso fue descrito hace muchos años, eso hace por lo menos 15 años se describió este patrón en amiloidosis. Y cuando se describió, me acuerdo que se decía que era un patrón típico de la amiloidosis. Entonces, cuando uno dice esto es típico en medicina, genera mucha controversia, porque en medicina no hay nada típico. A los pocos días o a los pocos meses salió una publicación de enfermedad de Danon. Apical sparring se ve en enfermedad de Danon. Tal vez fue una de las primeras publicaciones en la literatura que demostró que la preservación apical del strain no era típica de amiloidosis. Ese sería el único comentario. Incluso dentro de la misma amiloidosis no necesariamente ayuda a diferenciar entre el tipo de amiloidosis, si es ATTR, si es AL, si es wild type, en fin. Es una alteración típica de las enfermedades infiltrativas, pero no es plaquetoneumónica. ¿Alguna pregunta en el auditorio sobre?
Sobre todo nos interesa que No, entiendan… yo quiero resaltar el comentario que hizo Alexander. en relación a que el electro claramente muestra una severa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y el eco muestra una miocardiopatía infiltrativa, como si hubiera también una severa hipertrofia. O sea, ambas cosas coinciden y eso está muy en contra de amiloidosis. Pero también hay amiloidosis que no demuestran bajo voltaje en el electrocardiograma, pues como todo en medicina. Pero es muy llamativo que coincide una hipertrofia en el electro con esa anormalidad tan evidente que vimos en el eco. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Muy bien, entonces vamos a avanzar a nuestro siguiente caso. Y por favor tengan presente lo que se acaba de comentar hace un momento en los casos previos. Ese es un paciente masculino de 64 años de edad. Tiene diagnóstico de mieloma múltiple, diagnosticado en el año 2019. Recibió trasplante de médula ósea 3 años después, tiene hipertensión arterial, tiene diabetes. Fue remitido a cardiología por dificultad respiratoria, palpitaciones intermitentes y Holter con extrasístoles supraventriculares frecuentes. Se realizó este electrocardiograma. Digamos, avanzaré un poco más rápido porque digamos el núcleo de nuestra conversación posiblemente no tenga que ver con el electro, pero es valioso porque tiene relación con el caso anterior, en que en este electrocardiograma observamos un ritmo de bradicardia sinusal y hay ciertas alteraciones de repolarización ventricular, sobre todo en la pared inferior, en la derivación D2 y D3. Hay, además, en la derivación ABF y en B5 y B6 hay inversión asimétrica de la onda T. Además de esto, hay una elevación del segmento ST en B1, B2 y B3 con una progresión relativamente lenta de la onda R en derivaciones precordiales. Por favor, tengan esto en mente para… Alex. Les mostraré más adelante. Sí, Juan David. Bloqueo AB, primer grado, es que no alcanzo a ver bien. Yo creo, ¿no? Muy posiblemente sí, no lo había denotado, sí. Tenía un intervalo PR prolongado, parece discretamente prolongado, por lo menos 240 milisegundos, ¿sí? Además de las alteraciones de repolarización que acabamos de describir. Y vamos al ecocardiograma. Tengan presente el diagnóstico que este paciente trae de tiempo atrás. Doctor Calderón. Hice el anterior, no sé, doctor Restrepo, si quiere ilustrarnos. Doctor Restrepo. ¿Me podrías volver a mostrar el primer slide de la historia clínica? Que no me, Sí, señor. Es un hombre que tiene diagnóstico de mieloma múltiple. Listo, ya. Hipertensión arterial, diabetes, recibió trasplante de médula ósea por mieloma múltiple, está en seguimiento por patología y tenía extrasístoles supraventriculares en un Holter. Y pasamos el electrocardiograma hace un momento y esas son las imágenes de ecocardiograma transtorácico que vamos a dirigir este caso que es relativamente más corto a la discusión del fenotipo hipertrófico. Bueno, yo veo algo muy similar a lo que se vio en el paciente anterior, unas paredes cardíacas muy gruesas, posiblemente infiltradas, no es el patrón que uno ve clásicamente en hipertrofia miocárdica, aunque pues el eco tiene sus limitaciones en eso. También veo aumento de la cogenicidad en algunas áreas del miocardio. La historia clínica amiloidosis de mieloma múltiple pues lo orienta a uno a pensar de entrada que puede tener una amiloidosis de cadenas livianas y que tenga un compromiso cardíaco por amiloidosis. Veo una mejor función ventricular que en el caso previo. Sería lo único que podría aportar. El ecocardiograma, doctor, nos permite diferenciar entre los tipos de amiloidosis si es que este es el diagnóstico. No, yo creo que la amiloidosis siempre hay que estudiarla con cadenas livianas, con estudio de cadenas livianas en orina. El patrón ecocardiográfico
no te diferencia qué tipo de amiloidosis es. Hay que hacer otros estudios. Hay que descartarle primero que todo que tengo el mieloma múltiple, que tengo una, pues, y segundo ya uno empieza a hacer otro tipo de estudios, pues, con tecnesio, con otros métodos de imagen. Pero por ecocardiografía uno decir que es una amiloidosis por transtiretina, por una amiloidosis tipo AL, no creo que el diagnóstico sea concluyente. Hay que hacer más exámenes de laboratorio. Muchas gracias. Camilo. De acuerdo. Bueno, para el auditorio es importante, y nosotros que hacemos pues, imágenes tratamos siempre de ser muy descriptivos a la hora de los hallazgos que encontramos en imágenes, tanto en ecocardiografía como en resonancia. Y como lo mencionaba el doctor Restrepo, y lo vimos en el caso anterior, o sea, dar un diagnóstico puntual de una enfermedad a veces es difícil, sobre todo en el escenario de fenotipo hipertrófico. Entonces, siempre la invitación para ustedes, cuando reciban los informes de ecocardiografía y de resonancia magnética, es traten de buscar banderas rojas de alarma para fenotipo hipertrófico y para amiloidosis. Siempre van a estar descritas y idealmente tratamos de hacerlo en el cuerpo del informe. A veces en la conclusión solamente aparece hipertrofia ventricular izquierda con función ventricular disminuida o normal, pero en el cuerpo del informe vamos a describir cómo están las características de la pared, si hay características de riesgo, por ejemplo, o de banderas rojas, como el movimiento anular, el engrosamiento valvular que se ve allí. Ven ustedes una válvula mitral que se encuentra ligeramente engrosada también, un septum interventricular grueso, la presencia de derrame pericárdico leve o moderado, descrito también en el ecocardiograma. Son banderas que nos permiten identificar y poder ir agrupando a los pacientes para descartar amiloidosis o para descartar un fenotipo hipertrófico en otro tipo de características. Entonces la invitación siempre es a lean el informe completo de ecocardiograma y nosotros vamos a tratar obviamente de identificar estos hallazgos que son banderas rojas y tratar de ponerlas en el informe. Y es deber de ustedes pues también ir más allá y empezar a hacer los diagnósticos y las pruebas de imágenes y serológicas que mencionaba el doctor Restrepo. Muy bien, vamos a avanzar en este caso corto para que nos dé lugar a por lo menos discutir el último caso. Tenemos solo unos 10 minutos adicionales. Las preguntas en este caso son estas. Digamos, ya hemos conversado sobre ellas y vamos a ver qué tan atentos estuvieron a la explicación que los colegas han dado respecto de digamos, el método de imagen llamado strain longitudinal. El strain longitudinal en este caso es un método que utilizamos por ecocardiografía. Se puede utilizar strain por resonancia, ¿sí? En este caso, la imagen que les mostraré en un momento se trata de strain ventricular izquierdo por ecocardiografía. Y la pregunta es esta. El patrón de strain longitudinal ventricular izquierdo que con mayor frecuencia se observa en los casos de amiloidosis es 1. Normal en el ápex, bajo en los segmentos medios y basales, eso se llama apical sparing. Normal basal y medio y disminuido en apicales, es decir, al revés, ¿sí? Difusamente disminuido o disminuido sobre todo en los segmentos septales. Ahí va la pregunta, por favor, entren a la aplicación y respondan. Excelente. Bueno, creo que esto no da lugar a discusión, 100% se respondió adecuadamente. Podemos darle, por favor, en cabina opción a la siguiente y última diapositiva de este caso. Ya nos lo explicaba hace un momento el doctor Restrepo, el doctor Calderón. Este es el aspecto, digamos, típico en distintos tipos de enfermedad cardíaca infiltrativa. Ya vimos que no es específico de amiloidosis y dentro de la amiloidosis no es específico de alguno de los tipos de amiloidosis. Vimos un caso sospechoso de enfermedad de Danon que lo tiene. Ese es un caso de amiloidosis AL, ¿sí? En un paciente con mieloma múltiple que conservado el strain, se ve muy rojo en la mitad, como dicen, bandera de Japón, ¿sí? Cereza en el pastel, también le llaman por el aspecto que tiene, strain bajo en los segmentos medios y basales, ¿sí? Típico de amiloidosis AL, bueno, típico de amiloidosis, pero no exclusivo de ella, no patognomónico. Han respondido muy bien todos los participantes. Este creo que va a ser nuestro último caso. Tenemos solo unos minutos para el caso número 6. Por favor, atentos. Hombre de 78 años de edad, historia de hipertensión arterial, bloqueo de rama derecha, hiperlipidemia y palpitaciones. Tiene un Holter electrocardiográfico de 24 horas que tiene extrasistolia ventricular frecuente
con una carga del 1.2% del total de latidos en las 24 horas. Tiene disnea de esfuerzo de reciente inicio. Pilas, ese último detalle, por favor, ¿sí? 78 años, factores de riesgo cardiovascular, arritmia, mucha arritmia ventricular, y tiene disnea de reciente inicio. Esto tiene una correlación clínica muy interesante. Vamos a pasar, para dar, digamos, paso al análisis de la clínica, del contexto de este paciente, vamos a pasar a las imágenes del ecocardiograma. Creo que tiene mala ventana, o una ventana muy regular, pero voy a pedirle al doctor Restrepo que nos ayude a entender si observa algo o no, en este caso. ¿No tiene electrocardiograma? No tiene electrocardiograma, doctor. Ah, bueno, se dañó el electrocardiograma. Se dañó el electrocardiógrafo. Bueno, aquí se ve un ventrículo dilatado, yo diría que está dilatado. Tiene el patrón de contractilidad. Entiendo que, bueno, ahí creo que nos fallamos un poco con la calidad de la imagen, ¿sí? Y me excuso con eso, doctor Restrepo. Cuando la imagen no es buena, el chance de uno leer lo que no es muy grande, y eso es lo que estoy haciendo. Bueno, se ve un ventrículo dilatado, se ve posiblemente algo de hipertrofia a nivel del septum, no de la pared posterior. Se ve un patrón de contractilidad un poco disincrónico, es como lo que yo veo ahí. Hipocinesia global, no es una contractilidad completamente normal, sobre todo hipocinesia del septum, hipocinesia de la pared lateral, la pared inferolateral también está hipocinética, sobre todo el septum posterior más que el septum anterior está más hipocinético el septum posterior que el septum anterior. Y en esta imagen de 2 cámaras realmente la imagen no ayuda mucho, en esta última imagen de acá. Sí, tiene una aurícula izquierda dilatada que puede sugerir aumento de las presiones de llenado, disfunción diastólica. El ventrículo derecho se observa de dimensiones normales y con un patrón de contractilidad. Bueno, no logro ver bien el ápex. No sé si tenga algo de hipertrofia en el ápex o alguna otra cosa a nivel del ápex. Me llama mucho la atención eso, pero no se logra ver adecuadamente. No sé el diagnóstico diferencial requeriría más métodos de imagen para hacer un diagnóstico. Es una miocardiopatía, no sé hasta qué punto es una de acuerdo. hipertrófica en fase tardía, no sé, realmente no tengo mucha información para dar. Lo que analizó en su momento la persona que hizo la imagen, ¿sí? Y digamos que tuvo seguramente un mejor acceso a la calidad de la imagen, era que había alteraciones de contractilidad segmentaria, ¿sí? En resumen, la conclusión era una cardiomiopatía de aspecto isquémico, con hipocinesia más en unos territorios que en otros, posiblemente más en el segmento basal del septum inferior, en parte de la pared inferior. El hecho es que era una contractilidad anormal, ¿sí? Y fue interpretado de ese modo, una alta probabilidad de cardiomiopatía isquémica. Miren la edad, miren los síntomas que tiene, miren lo que el eco ha concluido, y quiero hacerle la pregunta de inmediato, y es esta. Por favor, su aplicación a bordo. Hasta allí, con la información que tenemos y con un examen de ecocardiografía que es reportado como cardiomiopatía isquémica, alteraciones múltiples de contractilidad segmentaria, fracción de eyección moderadamente disminuida, ¿usted qué haría con este caso? ¿Sí? ¿Continuar solo con manejo médico, antiagregantes plaquetarios, hipolipemiantes, metacidina, etc.? ¿Solicitar una arteriografía coronaria, un ecocardiograma de estrés con ejercicio o un angiotac coronario? ¿Cuántos años es que tiene? 78 años, doctor. 7-8, sí, digamos en buena condición física, que tiene síntomas recientes, hipertensión, diabetes, tiene síntomas que podrían considerarse equivalentes a anginosos, es una disnea de esfuerzo de reciente inicio y tiene un ecocardiograma alterado con alteraciones de contractilidad segmentaria diversas. Doctor López, ¿me ibas a preguntar algo? ¿A comentar? Bueno. La calificación. Por favor, doctor.
A ver, esa pregunta es buena y voy a comenzar de abajo hacia arriba, si puedes dejar esa diapositiva. Sí. Recuerden que la angioTAC de coronaria es un buen método, pero se debe utilizar en los pacientes de baja probabilidad o de intermedia probabilidad. Estoy hablando del escenario de dolor torácico y o disnea. Aquí estamos hablando de una disnea como equivalente coronario con trastornos de la contractilidad. El ecocardiograma estrés es una prueba yo diría que es la prueba que yo más utilizo, sobre todo cuando uno sabe que tiene expertos en imágenes que tienen una curva muy importante en ese escenario, para los pacientes con probabilidad baja o intermedia también. Pero si me preguntas para este paciente, 78 años, hipertenso, diabético, con unos trastornos ahí no muy claros de la contractilidad y con síntomas de una semana de evolución de disnea ahí o dolor torácico, yo creo que lo primero que yo hubiera pensado en este paciente, si lo tengo en el servicio de urgencias, no es una estratificación no invasiva, sino probablemente un cateterismo cardíaco. Es probablemente lo que hubiera hecho. Si está en el escenario ambulatorio, reinterrogar muy bien y valorar cuáles son los signos y síntomas, pero de entrada sigue pareciendo que es un paciente de alta probabilidad y el paciente de alta probabilidad debe ir a cateterismo cardíaco. Bueno, me excusas, doctor Calderón. Vamos por cuestión del tiempo, vamos a avanzar a lo que ocurrió aquí. Tal vez es la puntuación más pareja de lo que hemos discutido hoy, precisamente porque da lugar a discusión. Quiero decirles que después de este ecocardiograma estrés, la orden del médico clínico tratante fue hacer un angioTAC coronario, ¿sí? Invito por favor a nuestros colegas para que nos expliquen qué se encontró y qué relevancia tiene este examen en este contexto. Bueno, entonces esta es una reconstrucción de la arteria coronaria derecha. Fíjense que tiene múltiples placas calcificadas y no calcificadas con estenosis severa. Nosotros le decimos severa a las estenosis que son más del 70%, pero lo trajimos porque les queremos mostrar la capacidad que tiene la angiotomografía para caracterizar las placas de alto riesgo. Y este paciente, además de tener una enfermedad obstructiva, tenía esas placas. Fíjense que en el segmento medio de esta arteria coronaria derecha hay una placa que es muy hipodensa, que es esta, y cuando le hacemos zoom y medimos la densidad de esa placa es de 26 unidades Hounsfield. Eso quiere decir que es grasa, o sea, es tejido adiposo, y eso es un signo de alto riesgo. Luego tenemos la arteria descendente anterior, también tiene estenosis severa, pero fíjense en esta placa que también es hipodensa y con los ojos de la fe tiene como una zona, como un borde que es más denso, y eso en la literatura está descrito como el capuchón fibroso. Y eso es otro signo de alto riesgo. Fíjense que acá lo podemos volver a ver, en el centro es hipodenso, pero tiene como un halo denso. Y este paciente en la descendente anterior también tenía múltiples placas calcificadas puntiformes, ese es el tercer signo de alto riesgo. Y finalmente en la arteria circunfleja también tenía estenosis severa, pero fíjense que en el segmento proximal, en esta zona, no hay una estenosis significativa, pero hay una placa, y esa placa, en vez de disminuir el calibre, el diámetro de la luz, está creciendo de manera excéntrica. Eso es remodelado positivo y es el cuarto signo de alto riesgo. Esos 4 signos que les acabo de describir los describimos cuando hacemos nuestro reporte como HRP. Entonces este paciente lo concluimos como una estenosis severa con alta carga cálcica y signos de alto riesgo. ¿Y por qué les hago tanto énfasis en esto? Porque estos signos están asociados con aumento en el riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores. En este estudio se estudiaron pacientes con placas de alto riesgo, placas de no alto riesgo pero obstructivas y placas de alto riesgo y obstructivas, y ellos lo que encontraron es que los pacientes que tienen solo placas con signos de alto riesgo tienen 3 veces más probabilidad de hacer estos eventos, que en este caso fueron muerte o infarto de miocardio no fatal. Los pacientes que solo tenían placas obstructivas tenían 2 veces más riesgo, pero los pacientes que tenían placas obstructivas y signos de alto riesgo tenían 10 veces más riesgo de hacer un evento adverso mayor cardiovascular. Muchas gracias, doctora. Precisamente lo interesante de este caso es la controversia, porque tenemos un paciente de edad avanzada que tiene factores de riesgo cardiovascular
tiene síntomas recientes, tiene arritmia ventricular frecuente y tiene un ecocardiograma que sugiere enfermedad coronaria de múltiples vasos. Entonces, venía la discusión precisamente con las preguntas. Por favor, en cabina, si me pueden colocar las respuestas nuevamente de esta pregunta, ¿sí? Y era que las opciones eran estas. Continuar manejo médico, bueno, ninguno lo contestó, estamos de acuerdo, es una persona que está sintomática y tiene, digamos, una probabilidad importante de tener una enfermedad tal vez de múltiples arterias. Solicitar un ecocardiograma de estrés con ejercicio. Camilo, ¿qué opinas? Yo creo que el doctor Restrepo dio la respuesta allí y es que ya nosotros nos salimos del algoritmo porque la ventana acústica es muy limitada para poder hacer la interpretación. Entonces, en el escenario del paciente, para ecoestrés dependemos de una muy buena calidad de imagen y si no vemos más de 2 segmentos de una misma pared, no es adecuado realizar un ecocardiograma de estrés, así que esta no sería una opción. Si tuviera buena ventana. La controversia sería tampoco, o sea, tiene clínica y tiene trastornos cementarios de la contractilidad ya evidentes. Yo creo que el paso sería hacer una estratificación. Una estratificación, bueno, digamos en un estudio anatómico, entonces entran los dos principales núcleos de respuesta que serían, bueno, están muy parejos, la arteriografía coronaria o el angiotac coronario. Acabamos de ver unas imágenes muy ilustrativas de angiotac coronario donde nos muestran enfermedad coronaria severa, ¿sí? Yo quisiera preguntarle a nuestro panel de expertos. Doctor Mejía, por favor. Yo coincido con Juan David. Yo pienso que en este caso es muy bonito porque es ilustrativo de la placa de alto riesgo. Coincidió que habían varias placas con signos muy claros, pero el 99% de las veces vemos pues es una cantera de placas densas que puede que haya segmentos donde uno ve la placa blanda y esté estrechando la luz, pero no sabemos, no podemos informar absolutamente nada más de lo que está pasando. Yo pienso que no quisiera que se fueran con la idea que el angiotac es el estudio de elección en un paciente de estas características. No, y yo iba a hacer la pregunta completamente de acuerdo. ¿Hasta qué edad se hace un angiotac coronario? Pues pensando en la posibilidad que usted plantea muy bien que a mayor edad hay mucho calcio que impide una visualización adecuada por angiografía coronaria. Sí, es decir, hemos tenido pacientes de 80 y más años en los cuales no hemos encontrado score de calcio prohibitivo y se puede hacer, y otros inclusive que tienen score de calcio alto y uno ve que son como tubos de PVC donde el calcio permite valorar, pero eso es al azar. Si es un paciente agudo como este que tiene clara sintomatología y tiene estos factores de riesgo, independiente de la edad no lo haría. Pero si es un paciente de consulta externa, si sea mayor y no tiene esos factores de riesgo altos, yo no veo ningún inconveniente. Pero acá está claro que la indicación es una angiografía coronaria. Arteriografía coronaria, de acuerdo. Ese es el paso. Pues por cateterismo. Pues, exacto, por cateterismo cardíaco. Muy bien, bueno. Hemos terminado nuestra actividad de casos clínicos, conversatorio basado en imágenes. Espero hayan aprendido por lo menos algunos pequeños detalles en ese sentido. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Gracias, doctor Restrepo, por venir a visitarnos desde Medellín. Gracias, colegas, por visitarnos desde la institución. Voy a dar paso al doctor Camilo Calderón, que les va a hacer una invitación para el día de mañana y posteriormente, perdón Camilo, después que les haga la invitación podemos pasar a la muestra comercial. Bueno, la invitación es muy puntual. Vieron ustedes que gran controversia se genera con el fenotipo hipertrófico y hemos diseñado para el día de mañana a las 8:30 en la sala múltiple 3 con el doctor Juan David un taller práctico con estación de trabajo de imágenes para que puedan interactuar y puedan ver imágenes de fenotipo hipertrófico. El taller se llama Ojos que no ven, corazón que sí siente, miocardiopatías de fenotipo hipertrófico. Deben hacer una inscripción previa al taller, 8:30 de la mañana, sala múltiple 3, todos cordialmente invitados. Algo adicional, los que asistan van a tener ahí una estación para que, siendo ecocardiografistas o no, vean, observen y analicen ecocardiogramas al lado del experto. Entonces, creo que no se pierdan esa posibilidad
de nutrirse en ese conocimiento de miocardiopatía con fenotipo hipertrófico y con los diferentes diagnósticos diferenciales. Ojalá, doctor, mañana, doctor Restrepo, nos pueda acompañar en una de esas estaciones. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Podemos pasar a la muestra comercial.